Buenas tardes, empezaremos con nuestro tema que es la correlación de la estructura macroscópica y la microestructura con las características clínicas. Yo soy Karime Irigoyen y empezaremos con el sistema oral y perioral. Este es la mucosa que reviste la cavidad oral y tiene una capa de epitelio plano estratificado, que es esta primera de aquí. La segunda que es la lámina propia, que es todo esto. Después tenemos el tejido conectivo laxo, que es este aquí. Después tenemos las glándulas mucosas, que son estas. También las glándulas serosas y glándulas sebáceas, que estos pueden ser los gránulos de Fordyce. También tenemos el nervio, que es este, el hueso, que corresponde al número 8, el 9, que es el cartílago, y el 10, que corresponde al músculo esquelético. Después tenemos la piel y tejidos profundos, que esta es la dermis y epidermis. La primera es el epitelio plano estratificado queratinizado, después tenemos el corion, después tenemos el tejido conjuntivo laxo, los folículos pilosos, después las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, el hueso, el cartílago y el músculo esquelético. Después tenemos el sistema glandular de la región perioral. Las principales son la parótida, la sublingual y la submaxilar. También tenemos la tiroides y paratiroides. Estas glándulas son importantes para el clínico, ya que nos ayudan a identificar mediante la exploración alguna anomalía o patología. Después tenemos la morfología ósea, que el médico debe conocer la morfología de estas regiones para así poder prever e interpretar las diversas formas y sus sombras que existen en una radiografía. Tenemos los más importantes, que son el maxilar, la mandíbula, el vómer, el esfenoides, el yoides, los huesos temporales y las vértebras cervicales. Después tenemos los tejidos orales y periorales. Estos se dividen en dos, que son tejidos epiteliales, que corresponden al epitelio plano estratificado, las unidades glandulares de la mucosa, serosa y sebáceas y el esmalte. Después tenemos el tejido conjuntivo debajo del epitelio superficial, que este incluye el tejido conjuntivo laxo, adiposo y fibroso, los músculos esquelético y lisos, los nervios, el cartílago y el hueso, y también la dentina, cemento y pulpa dentaria. Seguiremos con la explicación de las características clínicas en términos de estructura y función tisulares normales y anormales. En ello encontraremos las características obtenidas por inspección, tanto como el contorno, color, superficies, entidades planas y elevadas, aspiración, aspirado y biopsia con aguja. El contorno, como sabemos, debe ser regular, sin ninguna alteración o lesión en la mucosa. Ya si se encuentra algo de esto, pues debemos describirlo como ya sabemos. Después seguiremos con el color. Uno de ellos es el rosado, que es el color normal de los individuos blancos. Este es dado que el epitelio plano estratificado sano es semitransparente. En la mucosa vestibular es de un color rojo más intenso y en las encías un rosado un poco más claro. Esto se debe a la variación de grosor de la capa epitelial. Como por ejemplo, tenemos que en la mucosa masticatoria es la capa más gruesa de queratina para protegerse, por lo cual su color es un rosado más claro. Y después, en la mucosa de revestimiento encontramos la mucosa bucal, el suelo de la boca y la superficie ventral de la lengua. Estos son ejemplos que solo tienen una fina capa del epitelio plano estratificado. Estos retienen un poco de queratina y por ello es intensamente vascularizada, lo cual tendrá un color más rojo. Seguimos con el color blanco, que esta puede ser dada por una irritación leve crónica que puede actuar como estímulo y generar cambios para inducir un color más claro en la mucosa. Un ejemplo puede generar los cambios necesarios para inducir un color rosado más claro en la mucosa. Este producirá adelgazamiento del epitelio plano estratificado y si consigue una inflamación del tejido subepitelial puede pasar del rosado al rojo.
Esto debido al adelgazamiento del epitelio junto con el incremento vascular y la disolución de la parte del contenido de colágeno del tejido subepitelial. Después tenemos el color amarillo, que este se presenta en el paladar blando en muchas personas. Esto debido al tejido adiposo debajo de la membrana basal. También tenemos los gránulos de Fordyce, que aparecen en la mucosa bucal de casi todos los adultos. Estos presentan un color amarillo por el material sebáceo del interior de las glándulas debajo del epitelio. Seguimos con las superficies, que esta en la mucosa normal es lisa y brillante, excepto en las zonas de los pliegues y las encías fijas, que estas suelen mostrarse punteadas y de aspecto empedrado. En una lesión de una masa patológica puede ser lisa, papilomatosa, como vamos a observar en la imagen, papilomatosa, ulcerada, necrótica, queratinizada, erosionada o abollonada. También pueden surgir masas en los tejidos de revestimiento plano estratificado. Estos tienen casi sin excepción una superficie lisa. Un ejemplo es el fibroma, el osteoma, el condroma y el lipoma. Después tenemos algunas excepciones a la regla. Estas son un ejemplo de epitelio superficial, como es la vesícula y la úlcera, y otro es el epitelio plano estratificado. Un ejemplo sería un papiloma, un carcinoma verrugoso o las verrugas vulgares. Después tenemos las entidades planas elevadas. Así como vamos a observar en las imágenes, puede ser un ejemplo una mácula. Esta es una lesión plana ya que no hay un incremento de número o tamaño, con un cambio de color localizado debido a la pigmentación, alteraciones leves de vascularización, u otros cambios locales mínimos. Después tenemos la aspiración, que esta consiste en el contenido líquido de las masas blandas, gaseosas o gomosas. El contenido contribuye a generar un diagnóstico adecuado. Se requiere hacer un procedimiento precautorio preoperatorio de la masa para no correr riesgo que resulte ser un tumor vascular. También se debe resolver previamente la infección para evitar un riesgo de introducir bacterias de la flora superficial y así infectar posiblemente la masa. Después tenemos esta tabla de lesiones que nos da características sobre ellas. En primera tenemos los quistes odontogénicos fisulares y ameloblastos quísticos. Como podemos apreciar en la imagen, en una imagen radiográfica está localizado en apical. Este es de color pajizo, que es como un tono amarillento. Después tenemos que son los quistes epidermoides, que estos, su color en consistencia es líquida, granular, espesa y amarillento blanco, como podemos ver aquí, debajo de la lengua. Después tenemos el quiste sebáceo, que es viscoso, homogéneo y amarillento gris. Después tenemos el quiste dermoide, que es el más viscoso, con una sustancia caseiforme amarillenta que se aspira con dificultad. Esta sustancia es como leche cortada o como algún queso. Después tenemos el quiste del conducto tirogloso, que es un líquido oscuro de color amarillento, que se localiza en la tiroides. También tenemos lesiones tumefactas dolorosas, calientes y fluctuantes. Producen pus de color amarillo o blanco amarillentos y el absceso odontogénico. Después tenemos los mucoceles o quistes glandulares. Estos pueden ser sublingual y en ocasiones en glándulas salivales menores. El líquido es viscoso, claro y pegajoso. Y aquí tenemos un ejemplo. Después tenemos la biopsia con aguja, que es la toma de tejido de un organismo vivo para ser observada bajo microscopio y así poder generar un diagnóstico. Este se realiza con una jeringa que penetra la lesión y se aspira su contenido para después poder ser llevada al laboratorio. Después seguiremos con las características obtenidas por palpación. Una de ellas es la temperatura superficial. Esta se toma previamente con un termómetro. Después con los dedos los colocan sobre la piel del área y los dedos de la otra sobre la piel de la zona contralateral. La piel suele incrementar la temperatura cuando se inflama. Esto debido a un aumento metabólico del tejido inflamado con el aumento vascularizado de la región. Seguimos con el movimiento.
que una vez que el médico ha definido la masa en cuanto a localización, como el tejido y órganos afectados, este determinará si la masa es móvil o fija. El médico puede también establecer mediante la palpación si la masa se mueve libremente en todas direcciones y si se mueve libremente es probable que trate un proceso benigno. La movilidad también puede establecer fijando la masa con los dedos de una mano mientras se desplaza la piel o la mucosa sobre la masa de la otra mano. A continuación se intenta desplazar la masa con una independencia del tejido subyacente. De este modo se muestra si se mueve libremente entre dos o más direcciones. Si la masa está fija a la piel, pero no al tejido subyacente, esta se trata de un importante dato de diagnóstico, que este limita el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, se consideran improbables los diagnósticos de quiste epidermoide y dermoide, porque se mueven libremente en todas direcciones, salvo que algún proceso infeccioso previo haya provocado fibrosis. Por otra parte, tenemos los quistes sebáceos, que sería una de las primeras posibilidades diagnósticas, dado que se mueven libremente sobre los tejidos subyacentes, aunque estén fijos a la piel.